Buenos días, viajeros, viajeros del bien, viajeros del bien. Ay, güey, traigo unos chinos. Hoy los voy a llevar a varios lugares. No les digo para que sea sorpresa, pero vámonos. A unos 20 minutos de Bled se llega a este lago por un camino de muy buen ver. Al llegar al lago me sigo un par de kilómetros más para comenzar una pequeña caminata. $19,828, $19,829. Llegamos. Después de unos 20 minutos llego a esta cascada de bonito color donde descubro a unos locos en la parte superior tomándose fotos en la orilla. Yo no quería dejar de grabar por si alguno se caía y me ayudaba a hacer el video viral, pero no sucedió ningún accidente, así que regresé para visitar el lago. Nos estamos acercando al lago, ya estamos en el lago, pero vamos a como al pueblito. Viajeros, algo que me ha servido mucho aquí en Eslovenia es parar en los centros de información turística que tienen los distintos lugares. Hay mapas gratuitos, les pueden ayudar también a encontrar hotel o dónde alojarse. Debo confesar que aún no entiendo el carácter esloveno. Son como serios, pero sonríen, pero luego se te quedan viendo así como... no sé. Estoy tratando de entenderlos, aunque me he topado gente increíblemente amable, pero en general son como parcos. No es un juicio, es mis impresiones, que si no han leído mis impresiones de Eslovenia se las dejo aquí en la descripción. Vamos a conocer el lago Bohinj. Como que hay cierta rivalidad entre Bled y este lago, porque este es el favorito en realidad de los eslovenos, que consideran Bled muy turístico. Este es para ellos más natural, más en contacto con... más auténtico. La verdad es que sí es muy bonito también, y si quieren hacer actividades al aire libre, está también ideal. Pueden rentar kayaks, pueden hacer paddle surf, pueden obviamente nadar y venir a relajarse. Aquí también hay una serie de hoteles en los que se pueden quedar, aunque la infraestructura no es tan grande como la de Bled. Además hay vistas del monte Triglav, que no lo alcanzo a ver, pero es el pico más alto de Eslovenia. En el lago está esta iglesia que está detrás de mí, que se llama la iglesia de San Juan Bautista. Es de entrada gratuita y tiene adentro unos frescos muy bonitos que vale la pena que visiten, porque además de que es gratis, se me hace más bonita de hecho que la de Bled. Fíjate. Híjole, el color del agua la verdad está increíble y la temperatura... ahorita en verano, en invierno esto es ser heladísimo, pero me dan unas ganas de meterme. El problema es que si me meto, me pierden y no me va a dar tiempo de enseñarles todo lo que quiero enseñarles hoy. Así que voy a estar aquí un par de horitas y después vamos hacia nuestro siguiente destino. Muy bonito, muy bonito. Aquí no se puede volar el dron porque es parque nacional, así que yo respeto. Hemos llegado a nuestra siguiente parada, viajeros. Seguimos con la naturaleza y esta es la garganta de Vintar. Esta garganta natural es casi una excursión obligada desde Bled. Es muy bonita y tiene unas pasarelas, senderos de más o menos 1,5 kilómetros, un poquito más, que te permiten adentrarte en la garganta y disfrutar de su increíble paisaje y el color espectacular del agua. Hay gente que también se avienta a nadar, aunque el agua, según yo, es fría. Y en otras épocas del año, helada. Es fácil llegar desde Bled, lo pueden hacer en autobús, lo pueden hacer caminando, son como unos 4 kilómetros, o en su coche. Cuesta 5 euros entrar y vale la pena dedicarle un par de horas. Al final del sendero hay una pequeña cascada donde la gente se pone a nadar y se ubica a hacer picnic, pero todo está muy bonito. En las partes como más accesibles, la gente hace estas pilas de piedras. Vean nada más la cantidad de esculturas o pilas de piedra, no sé cómo se llaman, viajeros, ustedes díganme. Hay muchísimas y se ve increíble, vean. Si alguien sabe cómo se llaman, déjenmelo en los comentarios.
Ay, Dios mío. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, viajeros. Vamos a manejar hacia el siguiente pueblo donde vamos a dormir, que es Bobek. Es como unas 2 horas, pero lo vamos a hacer a través de una carretera que solo abre 6 meses al año y que promete ser muy espectacular, con muchas curvas y muy especial. Así que, vámonos. Este paso de montaña de nombre impronunciable está bien, lo voy a intentar. El Brzik Pass está abierto solo 6 meses al año y es una carretera extremadamente escénica y con más curvas pronunciadas que Nicki Minaj. Para ser exactos, son 50 curvas. Y ahí estoy yo, manejando con las manos sudadas y el Jesus in the mouth, porque se supone que uno toma esta carretera para disfrutar el paisaje, pero si te pones a disfrutar el paisaje, pues te matas. Lo bueno es que hay oportunidad de detenerse en algunos puntos. Hacemos una leve parada, viajeros, para que vean eso, la montaña Prizank. Estoy un poco nervioso, aquí todo, las curvas y luego me distrae el paisaje, entonces estoy, pero gozando. Hola, Borrego. Estamos llegando a la capilla rusa. Ahorita les cuento. Mi error, viajeros, cometí un error. Me pasé la capilla rusa, que, bueno, esta carretera, esta impresionante carretera la construyeron principalmente prisioneros de guerra rusos. Entonces hay una capilla en su honor porque hubo una avalancha que mató a varios cientos y había esa capilla. Me la pasé, está a 5 kilómetros atrás y la verdad no me voy a regresar. Ni modo. Lo siento, pensé que era aquí. Wow, hemos llegado al punto más alto, viajeros, y esto está espectacular. Vean nomás estas vistas. Vean nomás. Bye bye. Wow, vean nomás qué belleza. Se acabaron las curvas exageradas y estamos llegando al valle de Socha. De aquí nos faltan como unos 25 minutos hacia Bobek, que es el lugar donde voy a dormir hoy. Y está todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Viajeros, hemos llegado a Bobek, este lugar que es como la capital del hiking y de las actividades al aire libre aquí en Eslovenia. Está bien bonito, es un pueblito muy chiquito y este es el hostal más recomendado de la zona, que se llama Hostel Socha Rocks. Y esta es mi habitación, caben 6 personas. Esta es mi cama, obviamente no puedo probar el colchón porque me mato, pero hay 68 camas en total, hay muy buen ambiente en el hostal, las chavas que te atienden muy guapas, hay bar, restaurante, muy contento estoy y nos vemos mañana. Buenos días, viajeros, vean nada más esta belleza, este es el río Socha. Es tan feo que lo escogieron como una de las locaciones para las películas de Narnia. Y ese color del agua, de verdad, no puede ser más horrible. Es increíble, vean ese azul. Además, esta agua es completamente potable. Le pueden hacer así. Bueno, este lugar es como la capital del turismo de aventura aquí en Eslovenia. Hay muchísimas actividades para hacer. Pueden hacer desde paracaidismo, pueden hacer kayak, pueden hacer hiking. Pueden hacer un montón de opciones, pero una de las más populares es la que vamos a hacer juntos, entonces es el momento del rafting. El rafting comienza por un ejercicio de confianza con tus compañeros, pero bien dicen por ahí, no confíes en extraños. El rafting por el río Socha durante el verano es bastante tranquilo y más bien es un paseo donde se disfruta el paisaje y el increíble color del agua. Aunque el instructor se encargará de ponerle un poco de sabor a la aventura.
Este helado, este pedo, este helado. Vamos a saltar step by step, one step down. Estuvo increíble, viajeros. No es un rafting, bueno, por lo menos en esta época del año que el río está muy bajo, no es un rafting de mucha aventura, lo cual lo hace muy familiar, pero el río es hermosísimo, de verdad, los paisajes, el color del agua, saltar, estuvo increíble, me encantó. Voy a estar toda la tarde aquí paseando por el río y espero poder volar el dron y ponerles unas tomas que les gusten. Está lloviendo súper fuerte y eso significa dos cosas. Una, que ya no hay mucho que grabar el día de hoy. Y dos, es que ya no está haciendo tanto calor y estoy muy feliz. Viajeros, yo venía a mostrarles un poco el centro de aquí de Bobet, que ya investigué y así se dice. Pero se avecina un tormentón. Ya llovió, entonces me encerré en el hotel y estuve editando y ya les acabé el video que les subo mañana. Pero, o sea, aparte las nubes están muy espectaculares, muy espectaculares. Pero ya me tengo que refugiar porque había festival de verano y todo y se canceló todo. Pero vean esas nubes, por favor, así cierro este día, comenten todo lo que quieran. Así cerramos. Cuídense mucho. Cascada más grande de toda Eslovenia. Beto se lució con sus tomas, pero es momento de partir porque si no se nos va a hacer tarde ya. Es porque quiero llevarlos a conocer uno de los atractivos naturales más famosos de toda Eslovenia. Están espectaculares, gigantescas. Son como 6 kilómetros de caverna.